Jarraitzen dugu jardunaldiarekin eta orain hausnarketa mailari hasiera emango diogu, formato desberdina da eta prebentzio teknikarien zeregina laneko indarkeriaren tipologien aurrean egongo gara jakiteko ze papera duten teknikariek, ezta. Continuamos con la primera mesa de reflexión, cambiamos de formato después de las ponencias y vamos a hablar del papel del personal técnico de prevención ante las diferentes tipologías de violencia laboral. La moderadora de esta mesa va a ser nuestra compañera Nerea Ruiz, que es técnica de Osalan en Vizcaya y es miembro también del grupo de psicosociales de nuestro instituto. Así que cuando queráis... Egunon guztioi, lehen emandako datuak ikusita, baita Itziarrek esandakoa argi eta garbi izan behar dugu, indarkeriari ere aurre egin behar diogula lan tokietan. Eta, ikusten dugunez, baita, berak esan duenez, ohikoa izaten da protokoloen bidez aurre egitea, dugun erramienta gehien erabiltzen duguna. Lehenengo maila honetan, bigarrenean ere ikusiko ditugu, beste zenbait erramienta ditugula ere, protokoloa aplikatu behar izan beharrean, lehenengo eta behin ikusten ditugunean zenbait kasu lehen bailen neurriak hartu behar ditugula. Lehenengo maila honetan, gure helburua zen guztion artean partekatzea ditugun hainbat duda, guk ere baditugu Osalanen, eta zuek ere, orduan, maila hau eta jardunaldi hau zen, bere objektiboa zen, mankomunean ezartzean ditugun dudak. Horretarako, lehenengo mailan, prebentzio teknikarien zereginei buruz hitz egingo dugu, prebentzio zerbitutik kanpoko ikuspegi batetik. Orduan, baitugu Marina institutotik eta Carmen ere, Carmen badator ikuskaritzatik, Kataluniako ikuskaritzatik. Como decía, teniendo en cuenta los datos que hemos obtenido, la información que nos ha dado Itziar, nos queda claro que hay que hacer una intervención ante cualquier tipo de violencia en el trabajo. Y lo normal es que actuemos mediante protocolos, es decir, una intervención reactiva. Queremos poner en evidencia sobre la mesa en esta jornada que también hay otro tipo de intervenciones que serían preventivas más que reactivas, y las veremos en la siguiente mesa. Para ello, en la primera mesa, con todas estas dudas que nos preguntáis en las consultas que tenemos en Osalan, lo que hemos visto, vemos que seguimos teniendo en este ámbito de intervención dudas comunes y las queríamos poner hoy en común en esta jornada, que le hemos querido establecer como un punto de reflexión común y es lo que vamos a hacer. Para ello, en esta primera mesa vamos a hablar del papel del personal técnico ante cuál tiene que ser nuestro papel como técnicos de prevención ante estas situaciones, y en esta primera mesa vamos a tener un punto de vista externo a los servicios de prevención. Para ello hemos traído a Marina Ortiz, del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ella es, como hemos invertido el orden de la presentación. Primero va a empezar Marina y después Carmen, ¿vale? Ella es responsable de la Unidad Técnica de Investigación del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto, ¿vale? Coordina diferentes grupos de trabajo en ámbitos de la integración de la perspectiva de género y también trabaja en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. No trabaja, es miembro, ¿vale? Al igual que Osalan, junto con Yolanda, ¿vale? Y también tenemos a Carmen Ladona. Carmen es asesora de la Inspección de Trabajo de Cataluña, ¿vale? Lleva desde el 2016 haciendo labores de asesoramiento, pero previamente estuvo trabajando 18 años también en el instituto. Entonces, ellas nos van a dar su visión. Esta mesa va a ser es teórico-práctica, ¿vale? Vamos a movernos en este ámbito. Pues sin más, las dejo a ellas. Muy bien.
Muchas gracias, Nerea, por la presentación. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Osalan, a Nerea, a Yolanda, ¿no?, por la invitación al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para participar en estas jornadas tan interesantes y tan necesarias, ¿no?, sobre riesgos psicosociales. Desde nuestro punto de vista, la realidad es que la violencia y el acoso son riesgos laborales muy complejos de abordar por diferentes motivos, y nosotros como técnicos de prevención de riesgos laborales pues también tenemos un papel muy importante, principalmente en su prevención, ¿no? Cuando en el Instituto estamos priorizando ahora mismo el estudio de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo en el marco de la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hay un grupo específico de integración de la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales. La compañera Raquel Raposo forma parte de este grupo, y el grupo de género de Osalan está colaborando muy activamente en las reflexiones que tenemos sobre esta temática, ¿no? Y nos están aportando muchísimo, nos están siendo de gran ayuda, porque no deja de ser algo complejo, ¿no? Y si bien en la violencia sexual y el acoso por razón de sexo pues tenemos claro que hay una serie de roles, estereotipos a nivel social que permean en las organizaciones, y que la prevención de riesgos laborales no puede darle la espalda, ¿no?, a este tipo de creencias, sino que tiene que hacer que sus espacios, las empresas en general, ¿no?, tienen que generar espacios seguros. También ocurre con otro tipo de violencias, ¿no?, como la de origen externo, porque no dejamos de estar en un sistema social donde hay desigualdades sociales y donde que se cometa un atraco o un robo pues no es una cuestión estrictamente laboral, pero realmente las empresas tienen la obligación de garantizar que no haya este tipo de daño a la salud, ¿no?, de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, yo creo que esta mesa es muy interesante por eso, porque vamos a generar un debate, una reflexión sobre realmente cuál es nuestro papel en este sentido, ya que hay una serie de condicionantes sociales que están impactando en las empresas, porque no deja de ser otro sistema social más. Y bueno, con mi ponencia pues pretendemos arrojar un poquito de luz en este sentido, ¿no? En primer lugar, hablando directamente, ¿no?, con vosotros y vosotras, que entiendo que en vuestra mayoría pues seréis técnicos de prevención de riesgos laborales, sabéis que no tenemos un Real Decreto específico de riesgos psicosociales, ¿no? Como bien ha comentado Iciar, es cierto que la Ley 3195 ya es el marco normativo que establece la obligación a gestionar riesgos psicosociales, pero la realidad es que, si bien en otro tipo de riesgos, como son la exposición a químicos u otras, sí que existen normativas específicas, en riesgos psicosociales no la tenemos por ahora, ¿no? Y entonces el hecho de que no haya una normativa significa que no hay una guía técnica que desarrolle la actividad técnica en este sentido, ¿no? Porque, como sabéis, el Instituto tiene la obligación de elaborar guías técnicas cuando hay un Real Decreto de desarrollo, ¿no? Para suplir un poco esta laguna y este vacío, pues en el Instituto en el año 2022 se publicaron unas directrices básicas para la gestión de riesgos psicosociales, ¿no?, cuyo público objetivo es directamente pues, vosotros y vosotras como técnicos de prevención de riesgos laborales. Y en este sentido pues, se aborda también la violencia y el acoso, siempre entendiéndose que la violencia y el acoso es un efecto de la exposición a factores de riesgo psicosocial que pueden, digamos, aumentar las probabilidades de que se materialice el riesgo de violencia y acoso en los lugares de trabajo, con el consiguiente daño a la salud, ¿no? Porque la separación ficticia, en este caso, entre riesgo y daño, desde un punto de vista técnico, es complejo, ¿no? Es difícil pensar que alguien puede estar sometido a una situación de violencia y acoso y que no haya daño en la salud, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, conceptualmente se entiende como el estrés, ¿no?, como un proceso de resultado de la exposición a estos factores de riesgo psicosociales, pero tiene sus matices en este sentido, ¿no? En las directrices se habla de la importancia de tener en cuenta pues, los distintos tipos de prevención, primaria, secundaria y terciaria, ¿no? En la prevención primaria es donde siempre nos tenemos que focalizar, porque no deja de ser actuar como técnicos de prevención en el origen de estas conductas violentas. Pero claro, la realidad es un poco el marco que os he comentado anteriormente. Hay una serie de cuestiones socioculturales que permean en la empresa, es decir, el origen en muchas ocasiones no es estrictamente laboral. Aún así, sí que hay condiciones de trabajo donde podemos actuar que aumentan o disminuyen la probabilidad de que se materialicen estas situaciones de violencia y acoso. Y esto varía en función de la tipología de violencia, ¿no? Por ejemplo, si atendemos a la violencia de origen externo, pues es muy importante poner el foco pues, en que los lugares de trabajo no estén en zonas geográficamente aisladas, la iluminación, etcétera, tiene como ese matiz, ¿no?, que ya no únicamente hablamos de factores organizativos estrictamente hablando, sino que estamos hablando también de cuestiones asociadas a los lugares de trabajo y a los entornos. Si hablamos del moving, del acoso psicológico, sí que podemos estar más hablando de cuestiones de liderazgo, de apoyo social, más estrictamente de organización del trabajo, ¿no? Y si hablamos de violencia sexual y acoso por razón de sexo, pues también estamos hablando de que esos roles y estereotipos de género que están en la sociedad pues permeen en la
organizaciones y no seamos capaces de amortiguar eso y hacer que los espacios sean seguros, ¿no? Entonces, bueno, la clave siempre está en actuar de forma lo más preventiva posible, ¿no? Y así lo dice también el artículo 15 de la Ley 3195, y por tanto la intervención primaria en materia de violencia pues, es fundamental, ¿no? Justo en la violencia y el acoso consideramos que no únicamente hay que tener en cuenta esta prevención primaria, sino que la secundaria y la terciaria es muy importante, precisamente pues porque hay mucha probabilidad de que se materialice la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, porque estamos en una sociedad en la que se permiten conductas violentas, en la que hay un sexismo, etcétera, ¿no? que está presente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que articular esas vías de acción cuando hay un indicio de daño, como pueden ser el caso de los protocolos, etcétera, ¿no? Y luego también en la prevención terciaria podemos tener un papel como técnicos. De hecho, Iciar lo ha comentado un poco antes con el tema de readaptar los puestos, ¿no? Si alguien ha estado expuesto, por ejemplo, a violencia de origen externo, a un robo o a un atraco con violencia, pues a lo mejor a su vuelta al trabajo, ¿no? Tendremos que tener en cuenta que tenemos que intentar que sus funciones roten o que haya una menor exposición a situaciones que puedan ser traumáticas, ¿no? Entonces, siempre nos tenemos que ir moviendo en estos tres niveles de prevención en el tema de violencia y acoso. Analizando un poco el papel, ¿no? del técnico de prevención de riesgos laborales, que no tiene precisamente pocas funciones a nivel preventiva, en primer lugar yo creo que está claro que nuestro papel es fundamental en la propia gestión de los riesgos, incluyendo la violencia y el acoso, ¿no? En la identificación, la evaluación, la intervención, el seguimiento y el control. Hasta nuestro conocimiento, y salvo que alguien me comente lo contrario, pues tampoco tenemos una metodología concreta y específica que aborde ni la violencia sexual, ni el acoso por razón de sexo, ni ningún tipo de violencia. Pero esto no quiere decir que no la podamos evaluar, ¿no? Podemos valernos de métodos más genéricos, que ya han salido, de hecho, a lo largo de la jornada, ¿no? Del FSICO, el ISTAT 21. El FSICO tiene un ítem que pregunta directamente por acoso sexual, acoso discriminatorio y demás. Es verdad que ese ítem, digamos que se enmarca más en esa prevención secundaria, pero porque pregunta directamente si ha sido testigo, si ha estado expuesto a este tipo de situaciones, pero además contempla otras dimensiones psicosociales, como el desempeño de rol, el apoyo social, las relaciones interpersonales, que son dimensiones psicosociales que nos dan indicios de cómo puede estar en este tema la situación en la empresa, ¿no? El ISTAT 21 también aborda este tipo de dimensiones psicosociales que nos pueden dar pistas. El método de Lins, que también, como ha comentado Yolanda, he utilizado en gran medida para pymes, para empresas de menos de 25 trabajadores. Es un método cualitativo, pero que también pregunta tanto por relaciones interpersonales. ¿Muy bien? Sí, más bien. Por relaciones interpersonales, incluso por situaciones de violencia de origen externo, porque habla también como del trato con clientes y demás. O sea, que son métodos totalmente válidos que podemos utilizar como técnicos para poder valorar la probabilidad de que realmente se materialicen riesgos de violencia. Y luego hay otros métodos, como el LIP 60 para el acoso psicológico, y otro tipo de métodos que también pueden servir como complemento, ¿no? También es cierto que en este tipo de casos no nos podemos valer únicamente de una fuente de información, sino que tenemos que utilizar una multitud de métodos y de indicadores, ¿no? También tenemos los cualitativos y se ha hablado también ya previamente, ¿no? Tampoco me quiero detener mucho en esto, pero los grupos de discusión, las entrevistas para profundizar cuando ya detectamos indicios, pues son métodos totalmente válidos, ¿no? Pero no es la única función que tenemos como técnicos de prevención, la gestión de los riesgos psicosociales, ¿no? Realmente la integración de la prevención en la gestión empresarial mediante el plan de prevención, que es la herramienta fundamental para integrar la prevención en la gestión empresarial, es muy importante, ¿no? Ya lo dice el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención, y dentro del plan de prevención, además de comprender cuestiones vinculadas con el número de trabajadores, las características de la empresa, la organización de la producción, de la prevención, desde nuestro punto de vista hay dos cuestiones claves que tienen que ser sensibles ante este tema de violencia y acoso, y es en las funciones que tienen cada uno de los niveles jerárquicos y las vías de comunicación en materia preventiva. Es fundamental que todos los niveles jerárquicos tengan claro cuáles son sus competencias y la importancia de que no se generen situaciones de violencia y acoso a nivel estructural, ¿no? Porque la violencia puede ser de distintos tipos y en distintas vías, ¿no? Pero también pueden ser vertical.
Y luego, por otro lado, también consideramos que es muy importante pues, el tema de la política. La política, los objetivos que tiene la empresa en materia preventiva tienen que mostrar explícitamente su compromiso a una tolerancia cero entre la violencia y el acoso, ¿no? Porque también creo que esta idea se ha comentado antes, pero realmente no estamos haciendo nada si la dirección no compra el hecho de que los centros de trabajo tienen que estar libres, ¿no? de este tipo de comportamientos intolerables. Por otro lado, también la formación, la información y la sensibilización, el artículo 18 y 19 de la Ley 3195 ya lo establece, ¿no? A nivel preventivo. Y esto es muy importante porque la violencia y el acoso se tiene que concebir como un riesgo laboral más, por lo tanto, cuando se hagan las evaluaciones de los puestos, pues también se tienen que hablar sobre este tipo de riesgos. Y aquí, desde mi punto de vista, pues entra la complejidad cuando hablamos de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo en la necesidad de tener conocimiento en materia de igualdad, ¿no? Que yo creo que esto es algo que no lo tenemos de base, porque la realidad es que cuando estudiamos el máster de prevención de riesgos laborales o el técnico superior en los FP, pues no hay ningún tipo de materia. Ya sé que se está cambiando, ¿no? Pero no hay ninguna materia vinculada con el género, con la igualdad, y esto es muy importante, ¿no? Y yo creo que aquí también es donde está el problema y la preocupación por parte del personal técnico, ¿no? Pero en materia de violencia sexual y acoso por razón de sexo, pues es fundamental tener formación en este sentido. Los sistemas de notificación y registro también son muy importantes, principalmente en casos, por ejemplo, de violencia de origen externo, para tener información y para que no se vuelvan a repetir los mismos sucesos violentos. Recientemente, relativamente, ¿no? Porque ya estamos finalizando el año, pero a principios de año se publicó una nota técnica de prevención de violencia de origen externo, donde además el enfoque es muy psicosocial, ¿no? Porque bueno, ya entraré más en profundidad más adelante, pero realmente, dentro de que sabéis que la violencia de origen externo pues puede ser violencia externa, ¿no? Cuando no hay ningún tipo de relación de servicio y por lo tanto pues puede ser un atraco o un robo, pero también está la violencia de servicio, ¿no? Donde el riesgo se genera precisamente en esa relación de prestación de servicio. Si hay una mala organización del trabajo por parte de la persona que está prestando un servicio, se puede aumentar las probabilidades de que haya un acto violento, de que haya pues cuestiones que sea necesarias evitar, ¿no? Entonces, bueno, ya entraremos más en profundidad porque ahora voy a ir un poco tipología por tipología comentando un poco los aspectos más fundamentales, pero en términos generales pues es importante tener esta perspectiva, ¿no? Y luego el tema de los protocolos de actuación, ¿no? Como ya se ha comentado también a nivel normativo, sí que la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y la LOGILS establece que tiene que haber protocolos específicos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, ¿no? Y no hay una normativa que establezca la obligación específica y explícita de los protocolos ante otro tipo de violencia, pero no es menos cierto que el convenio 190 ya está poniendo el foco en la necesidad de desarrollar herramientas y establecer protocolos para abordar las situaciones de violencia y acoso, ¿no? Entonces, es cierto que este tema yo creo que ha estado dentro del paraguas de la igualdad tradicionalmente, o sea, eran las expertas en materia de igualdad quienes trabajaban en los protocolos, pero desde nuestro punto de vista, los protocolos no dejan de ser una herramienta preventiva propiamente dicha, ¿no? Porque los propios protocolos están compuestos por acciones preventivas y acciones de intervención, ¿no? Y en las acciones preventivas, nosotros como técnicos de prevención pues tenemos mucho que decir, ¿no? Con el tema de la declaración de principios, caracterizando las conductas de violencia y acoso, en la formación, la información, ¿no? En esta materia y por lo tanto, pues desde nuestro punto de vista, el personal técnico de prevención pues tiene que ser partícipe o debería, en un mundo un poco más ideal, ¿no? Ser partícipe de este tipo de herramientas, ¿no? Incluyendo también cuando hablamos ya de acciones de intervención, ¿no? Más de ese procedimiento en el que se reciben denuncias, etcétera, donde hay una canalización, el proceso de instrucción, la resolución. Realmente consideramos que la prevención de riesgos laborales tiene que ir de la mano de la igualdad, porque la igualdad no deja de ser una materia transversal que nos afecta también en nuestro campo y que, por lo tanto, pues lo ideal, ¿no? Sería pues, hacer esos grupos multidisciplinares entre personal técnico de prevención y de igualdad como para hacer sinergias, ¿no? entre nosotros mismos. Además, hay aquí una parte fundamental que también lo debatimos en el seno de la RIS, ¿no? Y es el tema de la investigación para la detección de causas, cuando se hace la propia investigación en los protocolos, en fin, consideramos que son cuestiones que van muy de la mano y que, por lo tanto, el papel del técnico de prevención pues también es importante en este tipo de herramientas, ¿no?
¿Me puedes decir? 10 minutos. Vale, perfecto. Nada, yo ahora lo que voy a hacer es ya he dado así como un barrido en términos genéricos y un poco pues yendo violencia y situación por situación, ¿no? He decidido centrarme en la violencia de origen externo, porque además el convenio 190 pone mucho el foco en la violencia cuando implica a terceros, en la violencia interna y el acoso psicológico, y en la violencia sexual y el acoso por razón de sexo, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba en el caso de la violencia de origen externo, desde nuestro punto de vista, la clave es que cuando abordamos este tipo de violencia tenemos que ser conscientes de que no únicamente hay condiciones de trabajo organizativas detrás, hay también otro tipo de cuestiones asociadas a los lugares de trabajo que pueden suponer un factor de riesgo y, por lo tanto, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y aquí es también muy importante tener en cuenta la coordinación de actividades empresariales, ¿no? La importancia de que cuando se genere violencia en este contexto, pues haya una comunicación, ¿no?, entre las empresas, pues para que se tomen medidas por parte del trabajador que ejerce la conducta violenta, ¿no? Y como os comentaba, tenemos la NTP 1215, que pone mucho el foco en las cuestiones organizativas, por eso también nos centramos en el FSICO como instrumento de evaluación. Es muy importante tener en cuenta cuando hacemos la evaluación las unidades de análisis, es decir, que los puestos donde exista un mayor riesgo de violencia de origen externo, como pueden ser puestos de trabajo donde se maneja dinero, donde hay objetos valiosos, donde hay una exposición cara al público, constituyan unidades de análisis por sí mismas, porque ya sabéis que las unidades de análisis son esas condiciones sociodemográficas para las que existe una exposición desigual a factores de riesgo, y a partir de ahí pues valorar las dimensiones psicosociales que pueden estar más presentes en esta mala organización del trabajo y que pueda aumentar ese riesgo, ¿no?, de violencia. Por ejemplo, pues imaginaros la carga de trabajo, ¿no? Si hay una persona atendiendo a un volumen muy numeroso de personas usuarias, seguramente empiece a haber tensión en la espera y haya mucha más probabilidad de que se den situaciones violentas, ¿no? Y en esa NTP pues, rescatamos algunos ejemplos de algunas de estas dimensiones, ¿no?, para tener en cuenta en ese análisis que se haga con respecto a esas unidades de análisis, ¿no? Si nos centramos en la violencia interna y el acoso psicológico, pues nosotros pensamos que además de la gestión psicosocial propiamente dicha, es fundamental tener un procedimiento de gestión de conflictos. El Instituto tiene 3 notas técnicas de prevención que abordan esta línea, ¿no? Está la 1097, que es de liderazgo, conflicto y condiciones de trabajo, y la 91 y la 92, que hablan de un procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia, ¿no? Y en esta NTP, con respecto al papel del técnico, pues se explicita principalmente tanto en la prevención proactiva como en la detección temprana de situaciones de violencia, ¿no?, que no deja de ser un poco en la línea de lo que vamos hablando. Simplemente por presentaros una herramienta un poco más práctica que disponemos desde el Instituto, que es un diario de incidentes. Este diario de incidentes pues, ayuda precisamente a identificar pues, conductas que se reiteren en el tiempo, ¿no? Como bien ha comentado Iciar, a pesar de que el convenio 190 lo aborda como todo en conjunto, es decir, habla de acoso y violencia como una conducta única o repetida, la realidad es que desde un punto de vista técnico el acoso psicológico o el mobbing sí que requiere una reiteración también de conductas, ¿no? Entonces, como en ocasiones estas conductas aisladas pueden no percibirse como tal, este diario sí que ayuda a que la persona pues, vaya anotando esas conductas y por parte de quién y quiénes fueron los testigos, también para intentar que no haya una distorsión cognitiva, ¿no?, por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta muy útil, que por sí misma no constituye una prueba de acoso psicológico o mobbing, por supuesto eso es mucho más complejo, ¿no?, pero sí que ayuda a que cuando se cumplen X criterios que marca la herramienta, que creo que es que se llenen más de 6 filas o que pues, se den conductas de gran gravedad, se pueda acudir al servicio de prevención pues, para iniciar el protocolo o para tomar las medidas correspondientes, ¿no? Y nada, ahí vienen unos pasos, es una herramienta muy sencilla. Y ya para finalizar... Te quedan 5 minutos. Perfecto. Si quieres incidir en algo que ha ido ocurriendo que crees que es importante, vale, es el momento. Vale, es que yo hablo muy rápido, no sé si habéis dado cuenta. Sí, por eso, como te he visto que estabas... Pues voy a beber agua, me voy a permitir este lujo. Si crees que hay algo importante que te has dejado, es el momento de decirlo. Vale. Es que yo creo que se me quedó de la oposición.
Vale, pues nada, aquí si no, pues puedo... Lo único, eso es, el diario de incidentes es para aquellas personas que, ¿no? Concretarlo, ¿no? Hay personas que igual que lo tienen accesible también en la web vuestra. Ah, bueno, claro, sí, Está por accesible, supuesto, sí. Está disponible en la web si queréis también echarle un ojo y demás, sí. Vale, pues nada, dedico estos 5 minutos, ¿no? ¿Me quedan? Sí, 5 minutos. Pues al tema de violencia sexual y acoso por razón de sexo, que es un tema que daría para más de 5 minutos, ¿no? Pero bueno, en este sentido, como os comentaba, dentro de la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos un poco priorizando esta línea de estudio, ¿no? Y bueno, pues nuestra idea es intentar sacar herramientas lo más prácticas posibles, pues para terminar de aterrizar aquellas reflexiones, aquellas dudas que hay sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a aspectos importantes que consideramos en este tipo de violencia, pues principalmente que el abordaje debería de ser integral e integrado, en el sentido de que hay que hacer sinergia siempre con el ámbito de igualdad y tener en cuenta pues, que como técnicos de prevención de riesgos laborales tenemos nuestro papel en el caso de violencia y acoso, pero que tenemos que contar también con otros departamentos, ¿no? Si hay departamentos de igualdad, con recursos humanos, y en ese sentido pues, es importante unir esfuerzos, ¿no? No me voy a detener mucho más en el tema de la gestión preventiva, porque como he comentado, pues tenemos distintos instrumentos, lo interesante es hacer como una triangulación, valorar en este caso también otro tipo de indicadores. Yo creo que también aquí puede ser interesante el tema de encuestas para ver la tolerancia que hay ante conductas sexistas, los sesgos de género que pueda haber en las organizaciones. Todo eso pues, nos da idea de hasta qué punto en nuestros centros de trabajo realmente ha calado pues, todo este sistema estructural, ¿no? de sexismo que existe en nuestras sociedades, ¿no? Y es algo con respecto a lo que nosotros como empresa pues tal vez no podemos luchar de cara afuera, pero de cara adentro sí, ¿no? Intentando evitar pues, que permeen, ¿no? Esos estereotipos y esos roles y esa tolerancia ante violencias machistas, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, además así lo dice la LOGILS sí que explicita, de hecho, la importancia de los códigos de buenas prácticas, y esto yo creo que es otra herramienta interesante a tener en cuenta, es decir, conductas que no son toleradas en nuestros centros de trabajo y que eso tiene que ser conocido pues, por todo el personal y que digamos que de empresa para afuera, pues... es difícil a veces pues, no caer en estos tipos de conductas tan sexistas, pero dentro de la empresa no se pueden permitir ningún tipo de comportamiento en este sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, también pues, la sensibilización, formación e información, porque además también lo dice la LOGILS, además pone mucho el foco en este tema, alude, de hecho, al artículo 18 y 19 de la Ley 3195, etcétera. El tema de los protocolos de actuación también nos parece clave, pues precisamente también porque aquí está la obligación legal, que lo explicita la norma, de tener ese cauce para las denuncias y para las quejas, y también el tema de los planes de igualdad, que ha salido en la ponencia anterior, ¿no? Consideramos que los planes de igualdad es una buena oportunidad también pues, para abordar la prevención de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo. Es cierto que los planes de igualdad son obligatorios para empresas de más de 50 trabajadores, pero también es cierto que las empresas de una forma voluntaria pueden adoptar este tipo de medidas, ¿no? Y eso, pues, desde mi punto de vista, se puede considerar como una buena práctica, ¿no? También a la hora de intervenir ante la violencia sexual y el acoso por razón de sexo. Para ya ir finalizando, sí que me gustaría hacer un poco de publicidad en el sentido de que el próximo día 25 de noviembre, el martes que viene, tenemos en el Instituto una jornada técnica precisamente pues, para reflexionar sobre este tema de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo. De hecho, vuestra compañera Raquel estuvo a punto ahí de tener un percance, pero la podemos tener con nosotros aunque sea vía online. Y precisamente en la primera mesa queremos exponeros pues, las reflexiones, las dudas también que tenemos y nos han ido surgiendo en la RIS, ¿no? Nosotras con ella muchas veces comentamos que cuanto más profundiza en este tema, pues más dudas te surgen, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco queremos aprovechar esta jornada también para trasladarlo y compartirlo. Y bueno, también tenemos una mesa jurídica y hablaremos también de la violencia en algunos contextos laborales muy específicos. Uno de ellos, sabéis que es el servicio del hogar familiar, que además lo hablábamos antes, ¿no? Tenemos la obligación como instituto de hacer un protocolo de actuación ante violencia y acoso en el ámbito del servicio del hogar familiar y en breve también se publicará y seguramente también podemos información al respecto en la jornada. Así que creo que... Bien, estás perfecta. Perfecta, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Bueno, ahora va a intervenir Carmen y ella va a dar una visión también de cuáles son nuestras funciones, sobre todo de una manera más práctica. Nos va a exponer 3 casos que ha analizado y en los que ha intervenido ella y nos va a ir poniendo, pues eso, fortalezas, debilidades, para que toda la práctica, toda la teoría que hemos visto anteriormente, pues la podamos un poco visualizar y tocar, ¿no? Un poquito más. Adelante, Carmen. Eskerrik asko, Nerea. Egun on, buenos días a todos y a todas. Agradecemos mucho a Osalan porque habitualmente cuenta con la Inspección de Trabajo de Cataluña. Ya he venido en otras ocasiones y la verdad es que siempre es un placer, aunque llueva. Hoy queríamos venir paseando y no nos ha sido posible y por eso hemos llegado un poquito tarde y os pedimos disculpas. Como os ha comentado Nerea, hemos cambiado el orden. De hecho, yo tenía que intervenir primero y después tenía que intervenir Marina. Y ayer, coordinándonos Marina y yo, pensamos que lo mejor era que interviniera ella, porque ella, hablando del papel de los servicios, de los técnicos de los servicios de prevención, ella iba a plantear un poco lo que deberíamos hacer como técnicos y yo como Inspección de Trabajo, lo que vamos, ya os podéis imaginar lo que nos llega a Inspección de Trabajo, no nos llega lo mejor de cada casa. Entonces, lo que nos llega a nosotros son las dificultades, las deficiencias y en alguna ocasión vemos alguna ventaja, que también las diré. Y entonces vamos a hablar primero de los condicionantes y luego os plantearé 3 casos prácticos, 2 de acoso psicológico y 1 de acoso sexual, si nos da tiempo. ¿Vale? Si no, tú me vas diciendo. Lo que nosotros vemos cuando nos llega a Inspección de Trabajo es que los técnicos de los servicios de prevención, sean propios o ajenos, normalmente actúan en acciones de formación que suelen ser la formación general de riesgos, en los que igual hay 2 horas y media, tal cual, en la que se trata legislación, riesgos de ergonomía, de seguridad, de higiene, de psicosociología y un poquito de acoso. A mí me llama la atención que en 2 horas y media se pueda dar todo eso, pero es lo que habitualmente encontramos. Sí que es cierto que cada vez hay más empresas que ya hacen una formación específica en género y en algunas también en acoso psicológico, pero sigue siendo la formación de los trabajadores un aspecto que creemos que está todavía bastante débil. Otra de las acciones que hacen los servicios de prevención, los técnicos en este caso, sobre todo en las pequeñas empresas, que como sabéis es el tejido que tenemos en todas las comunidades autónomas, no solamente en Euskadi, y de hecho en Cataluña lo más que tenemos son micro, lo que ocurre normalmente es que hagan los propios técnicos del servicio de prevención el protocolo de acoso. El propio. Y, sin embargo, en empresas un poco más grandes lo suele hacer recursos humanos, lo que es la redacción del protocolo. Otra de las cuestiones es la comisión de investigación o cómo se investiga. Y aquí la casuística iremos viendo que cambia mucho en función de si es un SPA, si es un servicio de prevención propio, lo vamos a ir también viendo. Y luego está el tema de las medidas preventivas y su seguimiento. Yolanda, te llamas Yolanda, ¿verdad? Yolanda ha explicado, y felicito al País Vasco, de que no recuerdo el tanto por ciento, 60 y tantos por ciento de empresas de Euskadi hacen la planificación preventiva en riesgos psicosociales. En Cataluña ni de lejos, ya os lo digo yo. O sea que sí, aquí la verdad es que en ese sentido os felicito porque nuestra situación es bastante más preocupante. Y en el caso de los protocolos de acoso, lo que nos dicen muchas veces los técnicos es que ellos pueden proponer medidas, pero después la empresa, pues ya os podéis imaginar, hace lo que puede, lo que quiere, les puede hacer o no caso, y luego eso se queda normalmente en un papel que muy pocas veces hay un seguimiento de las mismas, excepto la medida correctiva, que consiste en que normalmente se suspende al acosador de empleo y sueldo durante un mes, por ejemplo, luego vuelve al trabajo y como que no ha pasado nada, no hay ninguna intervención de refuerzo, de sensibilización. Sí que a veces se plantean formaciones, pero que normalmente no se llevan a cabo. Entonces, os decimos un poco cuál es el condicionante. Lo he dividido en condicionantes externos y condicionantes internos. Lo he puesto entre comillas porque realmente no son tanto internos o externos, pero algunos sí que dependen un poco más del propio técnico de prevención o de su empresa y otros son más externos a ellas. Va a depender mucho el papel de los técnicos en los protocolos del tejido empresarial. O sea, no es lo mismo una micro que una mediana empresa que una gran empresa. Si es una gran empresa, normalmente el servicio de prevención está más presente. Si es una empresa mediana, muchas veces se externaliza, en las grandes también se pueden llegar a externalizar, y si es una micro, normalmente lo hace todo el servicio de prevención ajeno.
La modalidad organizativa va un poco relacionada con lo que he dicho antes. Y un aspecto muy importante y que como Inspección de Trabajo de Cataluña al menos nos gustaría destacar y que reflexionéis es el alcance del contrato. Lo que nos encontramos, y eso se ve mucho en las evaluaciones de riesgos psicosociales, es que se cobra aparte, se factura aparte. O sea, no se considera que la evaluación de riesgos psicosociales forme parte del contrato. Y entonces eso supone un extra de gasto para la empresa y a veces la reticencia de llevarla a cabo. Y entonces no lo hacen hasta que la Inspección de Trabajo interviene y entonces o sanciona o requiere, ¿vale? Esto limita muchísimo y esto lo reconocen los propios técnicos de los servicios de prevención. Y los recursos con los que cuentan los servicios de prevención, la famosa ratio de personas para llevar a cabo. Nuestra experiencia es que faltan recursos, aunque se cumpla la norma, a la hora de trabajar faltan recursos, tanto en los servicios de prevención propio como en los servicios de prevención ajeno. Y os he puesto ahí una foto salió en julio del 2024, de un estudio que hizo el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral con la Universidad Autónoma de Barcelona, que son factores que dificultan o facilitan la evaluación de riesgos laborales psicosociales. Lo que nos dijeron los técnicos de los servicios de prevención ajenos es que tienen 10 horas al año para el conjunto de las empresas que tienen asignadas para hacer todas las evaluaciones de riesgos. Todas, higiene, seguridad, ergonomía y 10 horas al año. Y esas 10 horas al año incluye el traslado en coche de una empresa a otra. Difícilmente pues, se pueden hacer las cosas bien si tenemos esta disponibilidad temporal y si además no contamos con personal suficiente. Otro de los condicionantes va a ser el formato y el alcance del protocolo. Lo que hemos visto es que cuando los protocolos son separados, o sea, cuando hay un protocolo para acoso psicológico, el moving, y cuando hay un protocolo para acoso sexual y por razón de sexo o de género, que aquí nunca sabemos si llamarlo de sexo o de género, normalmente el servicio de prevención suele actuar mucho más en los protocolos de acoso psicológico y su presencia es más residual cuando se hace protocolos de acoso sexual o por razón de género. ¿Vale? Ahí suele intervenir a veces más el agente de igualdad si la empresa tiene agente de igualdad. También hemos visto que va a depender del formato del procedimiento de investigación. Es decir, nos hemos encontrado con empresas que acuden a un instructor que forma parte, normalmente es un abogado de la empresa, que realiza toda la evaluación. Esto normalmente en empresas grandes. La investigación del caso. Un instructor que es un licenciado en Derecho. Nos hemos encontrado con empresas que externalizan a una consultora, ¿vale? Normalmente, o a un despacho de abogados, y en las que el servicio de prevención no interviene para nada. Nos hemos encontrado con investigaciones que solo realiza el servicio de prevención, normalmente el ajeno y en microempresas. Y nos hemos encontrado con comisiones de investigación, y aquí la casuística es diversa. Por ejemplo, hemos visto empresas que esta comisión de investigación la forma el empleado de mayor antigüedad, un delegado de prevención, una persona de recursos humanos y el técnico de psico del servicio de prevención, normalmente ajeno, pero también puede ser propio, ¿vale? Sin requerir una formación específica a estas personas. Comisiones de investigación que las forman recursos humanos y delegados de prevención. Comisiones de investigación que las forman recursos humanos y relaciones laborales solas. Comisiones de investigación que las forman recursos humanos, delegados de prevención y servicio de prevención, ¿vale? Con lo cual, como veis, pues la casuística es muy amplia. Y luego otra de las problemáticas es, y para mí una de las fundamentales, y también lo ha comentado antes Marina, son las estrategias de sensibilización, información y formación. ¿Qué nos hemos encontrado? Hay empresas que cuando contratan a un nuevo trabajador le dan ya el protocolo. El protocolo en Cataluña muchas veces está en catalán o en castellano. Hay empresas como las cárnicas en Cataluña, que la mayoría de las personas son emigrantes que no hablan ni catalán ni castellano y el protocolo no se les traduce y se le da en esas lenguas. Hay empresas que no dan el protocolo, lo cuelgan en la intranet y creen que con eso ya están cumpliendo. Y las acciones de sensibilización se limitan a tengo un código ético y tengo el protocolo colgado en la intranet. No es el mejor panorama, ¿eh? O
sea, seguimos estando en una disciplina preventiva que estamos en el 2025, la ley la tenemos desde el 95, la ley de prevención, y queda todavía mucho por hacer. Y luego, en cuanto a los condicionantes internos, falta formación. Antes Yolanda lo ha comentado, que los técnicos de los servicios de prevención lo decían, que falta formación. Marina también ha remarcado la importancia de la formación. Y nos damos cuenta en la Inspección de Trabajo de Cataluña de que esto es más aún, si cabe, en materia de acoso, sobre todo cuando hablamos del sexual y cualquier otro tipo de discriminación, con el LGTBI ahora y todas estas cosas, es todavía más necesaria. Y realmente estamos un poco preocupados, y os lo digo sinceramente, porque al menos en nuestra experiencia no vemos que la cosa vaya mejor después de tantos años. O sea, se hacen muchas jornadas, se hacen muchas campañas, hay muchos instrumentos del instituto, pero con 10 horas de formación, de dedicación de los técnicos de los SPAs es muy difícil poder hacer todo y abarcarlo. Entonces, tenemos ahí que hacer alguna cosa. No sé si la nueva ley que salga del Ministerio, ¿no? con la nueva ley de prevención de riesgos que se está reformando, no sé si ahí tendremos algún instrumento que nos ayude. El dilema de la imparcialidad es muy, muy curioso y quería que reflexionáis un poco sobre ello. Muchas veces se externaliza la investigación porque se cuestiona la imparcialidad de los servicios de prevención y no se cuestiona la imparcialidad de un consultor externo o de un bufete de abogados que también lo paga la empresa. Y la del servicio de prevención, que en principio tiene que tener un código ético, igual que lo tienen los delegados de prevención, se cuestiona. Y se cuestiona tanto por la propia empresa como por los delegados de prevención o por los propios trabajadores. Se le ve como siempre que va a ser parcial y entonces se dice se externaliza. Las dificultades para establecer medidas preventivas son una de las mayores condicionantes. Y luego, dos aspectos fundamentales que me gustaría remarcar y que a mí, personalmente, como técnica asesora, me preocupan. Seguimos funcionando, en catalán lo decimos, como bolets, o sea, son setas separadas. Todos son pequeños reinos de taifas y la transversalidad, los vasos comunicantes que tiene que existir entre la perspectiva de género, la salud laboral, en eso seguimos estando en una situación sumamente precaria, pero de verdad sumamente precaria. Y este condicionante o esta falta de integración existe tanto por parte de la empresa como por parte de los servicios de prevención, incluso entre las disciplinas preventivas. La comunicación entre medicina del trabajo y las otras áreas son todavía muy escasa. Sabemos que si una persona tiene mucha carga de trabajo, si está sometida a mucho estrés, tiene mayor riesgo de accidentes. Ni siquiera cuando se habla de seguridad se tiene en cuenta esto. Sabemos que el ruido puede provocar estrés, tampoco se tiene en cuenta esto. O sea, seguimos funcionando como os decía, como bullets, ¿no? Como separados ahí, como pequeñas setas, cada uno en su espacio y sin interactuar. Y con todo esto os voy a plantear 3 casos. ¿Voy bien, Nerea? 17 minutos. Vale. Los tengo aquí, no los paso ahí por razones de confidencialidad, no lo vais a tener en el PowerPoint, si me disculpáis todos. Os planteo el primero. Quiero que estéis atentos y atentas a las fechas que voy a dar. El primer caso nos entra una denuncia de acoso psicológico. La empresa contó con un único protocolo de acoso para todos los tipos de violencia. Entre ellos, a la hora de poder investigar, contemplaba la actuación del servicio de prevención, que en este caso es un servicio de prevención propio, o se podía externalizar. La empresa decide externalizarlo, por lo que os decía antes, para garantizar la imparcialidad, ¿vale? Un departamento, hay un grupo de trabajadores numeroso, que representa un 30% de la plantilla, que denuncia entre abril y junio del 2023, en diferentes momentos, una situación de acoso psicológico. La empresa, como os decía, lo externaliza a una consultora y esta consultora, que es una abogada, realiza un informe final que le presenta a la empresa en septiembre del 2023. Recordad las fechas, Abril y junio denuncian. Septiembre de 2023 se resuelve. Tenemos en cuenta el verano. Bueno, el tiempo está bastante ajustado. Concluye que no hay acoso, ¿vale? El informe de la consultora se pasa a Recursos Humanos. Recursos Humanos se lo envía al Servicio de Prevención propio.
El servicio de prevención propio lee el informe y lo cierra. O sea, dice, no hay acoso, no hay por qué hacer ninguna intervención psicosocial. ¿Qué ocurre? Este informe acreditaba lo siguiente: comentarios inapropiados y fuera de lugar por parte del superior jerárquico y conductas puntuales conductas hostiles puntuales. Decía, descarta intencionalidad o finalidad lesiva, que a nosotros nos llama la atención porque eso en todo caso lo tendrá que decir un juez, ¿no? Mientras haya una estrategia, tú tampoco tienes que pronunciarte sobre... De hecho, hay una sentencia del Constitucional que ya habla sobre esto. ¿Qué es lo que dice este informe de esta consultora? Dice, se constata, os lo voy a leer tal cual lo dice, prolongación de la jornada laboral, pero considera que si lo han hecho es por decisión propia. O sea, que los trabajadores han prolongado la jornada laboral por decisión propia, para poder sacar el servicio adelante, que a priori reconoce no estar bien dimensionado, indicando además que el jefe está conectado 24 horas. Esto lo pone en el informe que se envía al servicio de prevención. De las entrevistas, cuando leímos todo el informe, que estaba bastante completo, algunos de los trabajadores, los testigos de esta situación denunciada por este grupo de trabajadores decían, yo me llevaba trabajo a casa y mi jefe me decía, no te lleves trabajo a casa, no merece la pena, te va a dar algo. Todo entre comillas, lo colocaba así. Esto es súper esclavo, hago jornadas de 12 y 13 horas, algo no está bien. Respuesta del jefe, hay que tirar del carro. Otra trabajadora, me siento mal por irme a casa cuando cumplo la jornada porque todo el mundo se queda. Y el jefe contesta en un correo electrónico, estamos fallando en la gestión, se está provocando que la gente esté desmotivada y se marche. Somos conscientes que han aumentado las bajas de empresa y las incapacidades temporales. Ante esto, que se le llega al servicio de prevención, el servicio de prevención cierra, no hace nada. Y no hace nada porque dice que no hay acoso. Con lo cual, aquí lo que tenemos claro es que si el informe fue firmado, ¿cuándo? Recordarme la fecha, ¿cuándo firmaron? Septiembre del 2024. Vale, pues ¿qué hace el servicio de prevención? Los delegados de prevención dicen hay que evaluar los riesgos. El informe de evaluación de riesgos psicosociales es de enero del 24, es decir, tenía este informe. El trabajo de campo, todo el mundo sabe lo que es el trabajo de campo, cuando se determinan las unidades de análisis, se pasan los cuestionarios, lo realiza el Servicio de Prevención propio entre septiembre y diciembre del 2023. ¿Qué dice el criterio técnico de la Inspección de Trabajo, el 104/2021? Que hay que combinar fuentes de información. Evaluar no es solo pasar un cuestionario, el Instituto lo ha dejado clarísimo y no sirve solo con los datos que te da el informe preliminar, ¿vale? Los que salen de la aplicación informática, eso no es evaluar. Para eso no necesitamos un técnico, lo podría hacer la inteligencia artificial, ¿no? O lo podría hacer cualquier persona de la empresa, ¿no? Hay que hacer mucho más, hay que consultar fuentes. Este servicio de prevención no consultó ninguna fuente, ni miró si había bajas, ni miró si todo esto que decía el informe de la consultora no lo tuvo en cuenta. Tampoco tuvo en cuenta o se cuestionó por qué participó solo el 26% de la plantilla en esta evaluación de riesgos y por qué había bajado la participación respecto al 2019, que era también baja de un 38%. Cuando analizamos los datos de la Inspección de Trabajo, vimos que efectivamente existía carga de trabajo. Esto que decía de lo hacen porque quieren, bueno, pues la Inspección de Trabajo tenía muy claro que esto no era que se hacía porque quiere y eso no hay más que pedir el registro, ¿verdad, Iciar? Te pides el registro de horas y ves si se hace porque quiere o no quiere. Pues el servicio de prevención no tuvo nada en cuenta esto, con lo cual vemos que un servicio de prevención propio, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Pues tenemos que hacer alguna serie de reflexiones. Este es un caso, digamos que un poco lamentable, si queréis que lo diga así. Vamos a por el bueno, ¿vale? Un caso bueno, de buena actuación. También se denuncia acoso. En este caso tienen distintos protocolos, denuncia acoso psicológico, interviene el servicio de prevención propio, solo interviene el técnico dice que no hay acoso, que hay un conflicto interpersonal, pero detecta factores de riesgo psicosocial y los empieza a indicar, falta de desconexión digital, falta de claridad de rol, y los deja muy claros. Y entonces lo que propone es una serie de medidas preventivas a la empresa, pero no son medidas preventivas porque él dice, esto está constatado, no hay que evaluar, lo que hay que hacer es ya corregirlos.
O sea, hay que hacer aquí alguna cosa. Pero además en el informe dice, no hay acoso, pero este trabajador lo percibió como tal. Estos factores de riesgo, él lo percibió como acoso. Aunque todos los estaban sufriendo, él sentía que tenía una intensidad mayor y lo percibió como acoso. ¿Qué vamos a hacer? Habló con Vigilancia de la Salud y habló con Vigilancia de la Salud y se hizo una adaptación del puesto de trabajo. La denuncia que nos llega a la inspección es que el trabajador no estaba de acuerdo en que fuera un conflicto y decía que era un acoso. Lo que constató la Inspección de Trabajo es que la empresa, en este caso, había actuado bien, era un conflicto interpersonal y lo que hizo fue requerir a la empresa que por favor hiciera un seguimiento de esas medidas preventivas. En el caso anterior hubo sanción, ¿vale? Sanción y requerimiento, y en este simplemente hubo requerimiento. Y para finalizar, si tengo tiempo... Tienes el tiempo de sobra, 10 minutos. Vale. Os planteo el de acoso sexual. Esta empresa denuncia una... Este es un caso que ha sido un poco mediático, me he inventado cositas, ¿vale? O sea, he cambiado cosas para que no se pueda, si alguien lee la prensa habitualmente, pues para que no pueda identificarlo. Es una trabajadora que denuncia acoso sexual y es una alta responsable, es una multinacional y ya tiene un alto cargo, es una ejecutiva con un alto cargo. Su superior, que os podéis imaginar, pues que si ella es una alta ejecutiva, pues él debe ser un CEO importante de la compañía, lo que suele hacer habitualmente es fotografiarla, ¿vale? Hacerle fotos. Le parece una trabajadora guapa, ¿no? Y le hace continuamente fotografías, algún regalo. Entonces se denuncia el acoso sexual. Lo que hace la empresa es externalizarlo a su despacho de abogados porque considera que el servicio de prevención no va a ser imparcial, lo mismo que os decía antes, y el servicio de prevención, por supuesto, no interviene en ninguna de las fases y la investigación de este despacho de abogados es no acoso, dice no hay acoso psicológico ni sexual, ni en el marco del derecho laboral ni penal, más allá de haberse generado una fricción en la convivencia profesional. Sí que se aprecia una conducta contraria al código ético y al protocolo de acoso que podría atentar contra el derecho a la propia imagen. Y se cierra aquí el caso, ¿vale? Y entonces no se hace nada más. Esto llega a Inspección de Trabajo y cuando la empresa es consciente de que Inspección de Trabajo actúa porque se empieza a citar a las partes, decide hacer medidas preventivas, ¿no? o medidas cautelares, no preventivas, cautelares. Hasta que intervenga la Inspección de Trabajo no vaya a ser que nos llegue una sanción, vamos a empezar a hacer cosas. Y lo que hace es limitar la interacción entre estas dos personas. Recordar que es un CEO de la compañía y esta trabajadora es un alto cargo también de la empresa, con lo cual intervenían habitualmente, participaban en reuniones de trabajo, en viajes de trabajo. Entonces, limitan la interacción y dicen que cualquier reunión de trabajo que haya, cualquier viaje, que sea a otro país, porque es una multinacional y viajaban a otros países, tendrá que hacerlo ella a distancia para que no interactúe. ¿Qué es lo que la trabajadora dice? Me están cortando mis alas profesionales. ¿Por qué tengo yo que no poder ir? Porque claro, en una reunión tú puedes estar más o menos virtual, aquí hay gente que nos está asistiendo en streaming y no hay ningún problema, pero todos sabemos que muchas veces en comidas, nosotras hoy hemos desayunado juntas, hemos estado todo el tiempo hablando de esta jornada, de trabajo, de nuestras dudas, estas cosas salen. Si tú a una persona la limitas, la estás cortando las alas, que muchas veces ocurre eso, ¿no? Que se traslada sin contar con su aprobación, si no le dices, ¿te parece bien esta medida?, estás limitando su trayectoria profesional. Y esto ella lo ponía en evidencia. La Inspección de Trabajo lo que dijo fue, aquí hay acoso, o sea, lo contrario a lo que dijo la empresa. El tema de la imparcialidad era sumamente cuestionable, porque lo que vio la inspectora de trabajo es que este despacho de abogados no actuaba solo para este caso, sino que tenía contratos con la empresa en otros temas, con lo cual la colaboración era habitual. La imparcialidad la podemos presuponer a todo el mundo, pero cuando la inspección ve todas las deficiencias, pues ahí era, si me permitís, un poco blanco y en botella. Y entonces se hizo sanción y se hizo un requerimiento para que revisara las medidas adoptadas
y aquellas medidas que pudieran repercutir en la trayectoria profesional de la trabajadora se consensuaran con ella, ¿de acuerdo? Esto es lo que normalmente nos encontramos. Ya os digo que no siempre nos encontramos lo mejor, pero queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y si yo tuviera que lanzar algún mensaje, diría que acudáis a los instrumentos que nos proporciona el Instituto, porque muchas veces nosotros nos basamos, yo cuando asesoro a la inspección, a los inspectores y inspectoras de trabajo, muchas veces recurro a las NTPs del Instituto, porque como no tiene una normativa específica, a veces es muy complejo abordar determinados temas. Y tanto poderlos, digamos que sustentar desde una base científica o desde una base técnica, a mí me da buen resultado cuando tengo que ir después ante un juez, por ejemplo, a defender un acta de un inspector o una inspectora que se ha basado en mi informe. A mí me da seguridad y normalmente la justicia lo entiende como tal. Y luego a los servicios de prevención ajenos, a los que me estén escuchando y a los propios, no sé, si podríamos hacer algo para mejorar recursos y horas de trabajo y no estresar tanto a los técnicos de los servicios de prevención, la verdad es que sería muy de agradecer. Y muchas gracias a todos y a todas. Eskerrik asko. ¿Me ha gustado? Perfecto. 4 minutos y medio tan sobrado. Preguntas, ¿no? Igual. Nos da tiempo ahora. Sí. No sé si hay alguna pregunta aquí físicamente, online. Ay, a ver, no veo. ¿Alguna? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay nada? ¿No hay dudas? Joder. Vale, bueno. Pues yo, primero, una reflexión, comparto. Técnicos, personal técnico de prevención, que somos tan importantes, ¿no? Tenemos que evaluar, diagnosticar, ver esas situaciones, comparto. He oído, nos faltan formación, nos faltan herramientas, tenemos. Efectivamente, con lo que hay tenemos que trabajar. Difícil, ¿vale? A mí también me cuesta mucho y tienes muchas dudas porque no tienes un respaldo. Apoyarnos, tener recursos, compartir, establecer un poco, ¿no? Relaciones y pues bueno, sobre todo transmitir esa dificultad e inseguridad que yo también la tengo a la hora de cuando hacemos esas intervenciones. Así que creo que esos sentimientos son comunes y por eso los hemos querido traer, ¿vale? Esa es un poco la reflexión. Y ahora, pregunta. Vamos a ver. Desde vuestro punto de vista, ¿vale? De acuerdo a lo que observáis, era una pregunta dirigida a la inspección, pero es asimilable a las dos, ¿vale? Entonces, de lo que observáis, ¿vale? ¿Qué es más conveniente y garantista? La existencia de un único protocolo para todos los tipos de violencia laboral o protocolos específicos. A ver, no es pregunta de examen, pero venga. Pero casi. Casi. ¿Comienzo yo? Sí, comienza. Esta pregunta la tenemos todos. También, Lo mismo que un único canal, varios canales. Claro, a ver, desde nuestro punto de vista, a priori, sí que pensamos que es más interesante tener distintos protocolos para cada tipología de violencia porque cada violencia y acoso tiene sus matices y son distintos, sobre todo teniendo en cuenta la violencia sexual y el acoso por razón de sexo, que el tratamiento y la identificación es mucho más difícil si no tienes la formación adecuada, más allá de la formación que tenemos a nivel de prevención de riesgos laborales y por lo tanto la comisión instructora y demás, pues sí que deberían de tener más formación en este sentido y ser más sensibles. Entendemos que, claro, también es una dificultad añadida para las empresas, ¿no? Entonces, lo que hemos marcado en lo que es la RIS en relación al protocolo de violencia sexual, o lo que creemos que vamos a marcar es un poco esta idea de que haya una entrada única, pero que sí que haya un tratamiento específico para cada tipo de violencia y acoso, porque desde un punto de vista técnico sí que consideramos que no se puede tratar la violencia o el acoso de una forma conjunta, pues porque hay diferencias técnicas entre una y otra y, por lo tanto, las comisiones y el proceso de investigación de cada caso debería de ser distinto. También, bueno, de hecho, también ha salido en el desayuno, ¿no? Como una duda más desde nuestro punto de vista. Pues el hecho de que intentes con un único procedimiento pues abarcar todas las violencias o acoso puede tener más probabilidades de tener carencias
que si marcas distintos procedimientos para cada una de las violencias y acoso. Pues sí. Claro, yo desde el punto de vista técnico opino como Marina. Desde la Inspección de Trabajo nosotros no podemos obligar a una empresa a que tenga distintos protocolos porque la normativa no lo marca. Entonces, lo que nos interesa, lo que intentamos ver es que si son varios protocolos y como si es uno, estén bien definidas cada concepto, ¿no? Cada tipología de violencia que esté bien definida y que sea claro también el procedimiento. Y cómo los trabajadores, un poco, y Ciar ya lo ha comentado, ¿no? que los trabajadores sepan a qué tienen que dirigirse, cómo es ese proceso, el diagnóstico que hay que hacer, todas estas cuestiones que estén, porque normalmente aún nos encontramos con protocolos, que también lo comentábamos en el desayuno, con protocolos que cuando hablan de acoso psicológico siguen hablando de los 6 meses, recordáis los de 6 meses de Lehmann, aún aparece en algún protocolo este tipo de cosas. O, por ejemplo, en el acoso sexual hay algún protocolo que hemos visto que se exige reiteración cuando la propia normativa no lo indica. O sea que a veces también es un poco corta y pega y yo creo que por suerte tenemos modelos de protocolos de instituciones públicas que muchas veces las empresas también los utilizan. En Cataluña el Consell de Relacions Laborals, el Consejo de las Relaciones Laborales, tiene un modelo que muchas empresas lo han puesto en práctica. Y de cara luego a sacar, por ejemplo, números, que a las inspecciones nos gusta mucho sacar números, sí que es cierto que si tuviéramos por separado, igual también sería más fácil, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo tenía aquí unas cifras, simplemente si me permitís daroslas, de actuaciones que ha hecho la Inspección de Trabajo de Cataluña en cuanto al acoso sexual y por razón de género. Y, por ejemplo, desde el 2023 hasta el 2025, órdenes de servicio finalizadas, estamos en el 2025 y aún hay órdenes de servicio del 2024 que pueden estar pendientes. Pues tenemos 378 actuaciones solo de acoso sexual y por razón de género, 164 actas de infracción y 297 requerimientos, que no está mal, no está mal. No he podido saber el tema del acoso psicológico porque no tenemos una... Exactamente, no tenemos esto como para poder ir tan... filar tan prim, para ir tan... No me sale ahora en castellano. Tan... hilar fino, no me sale para hilar fino, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor si lo tuviéramos un poco más marcado nos vendría bien. Yo simplemente, por complementar un poco lo que ella comenta, que también, claro, esto fue una reflexión interna y en la RIS y demás, ¿no? Pero la realidad es que la LOGILS y la Ley de Igualdad habla como de un procedimiento específico. Entonces, ya hemos hablado, ¿no?, que al final pues, el convenio 190 sí que dice que tenemos que tener protocolos para abordar todas las violencias, pero que la realidad es que la legislación en nuestro país sí que está mucho más regulada lo del acoso sexual y acoso por razón de sexo y no tanto otro tipo de violencia. Entonces, como la ley marca la palabra específico, también, además de que técnicamente consideramos que es mejor, nos invitaba más a pensar en que la palabra específico es específico de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Por lo tanto, tendremos que atender otros protocolos para abordar el resto de violencias, ¿no? Que esto también es en opinión, porque yo he leído algunos artículos donde hay otros profesionales que interpretan todo lo contrario, interpretan que lo que dice el convenio es que ahora en los protocolos específicos de acoso sexual y acoso por razón de sexo incluyamos todas las violencias. O sea que yo creo que sigue siendo un debate. Sí. No. Yo voy a ser un poco puñetera. Hemos dicho, no tenemos horas. ¿Cuánto? Luego, esto hay que llevarlo a la práctica. Ya, claro. No tenemos formación. Reflexión en alto, ¿vale? O sea, esto creo que tenemos que darle una vuelta, ¿no? Porque tanto protocolo, al final ya no sabemos por dónde nos movemos ni por dónde tenemos que ir. Y esto genera que a la hora de tenerlo que implantar y llegar a una resolución, pues lleguemos a ese tipo de casos. Entonces, por hablar en alto, sin más, ¿no? Vamos un poco a ir pensando en esto. Lo que nos dirían las empresas es necesitamos más apoyo institucional. Efectivamente, o sea, pero bueno. Luego, vale, me estoy pasando... ¿Hay una pregunta? Vale. Y tenemos una pregunta para Carmen. En este caso preguntan respecto del último caso práctico que has comentado y en concreto sobre cómo evitar realmente el contacto entre la persona directiva de esa empresa y la trabajadora que ha denunciado el acoso. Si la presencia de una tercera persona es suficiente para evitarlo y qué es lo que se puede hacer realmente en la práctica.
En este caso en concreto, la trabajadora ya la había manifestado en varias ocasiones a esta persona que dejara de hacer estas actuaciones. Y era una persona, lo digo porque cada empresa y cada caso es un mundo, era una persona bastante fuerte. Claro, yo no sé aquí si no coincidir, esta no interacción a mí me parece imposible en un alto ejecutivo y una persona también con el cargo que tenía la trabajadora en esta empresa. Esa interacción es francamente imposible. O sea, o despides a uno o la trasladas a la otra de empresa, ¿no? O le trasladas al ejecutivo de empresa. O haces un traslado o está francamente difícil. En este caso, pero es una opinión absolutamente personal, porque nosotros como Inspección de Trabajo no decimos lo que tienen que hacer las empresas, lo que les decimos es que lo resuelvan, como ellas consideren oportunos. Teniendo en cuenta cómo la capacidad que tenía la trabajadora para manejar esta situación y que se trataban de fotografías y de algún regalo, yo sí que creo que la situación era reconducible, con un buen trabajo por parte de la empresa, de recursos humanos y del servicio de prevención, no dar una formación solo, porque una formación a la persona, a este CEO de 2 horas, eso no soluciona, porque tú no cambias determinados patrones que tienes adquiridos. Pero a lo mejor haciendo un seguimiento durante un tiempo para ver si eso funciona, podría ser una posibilidad. Y si no, la situación sería pues que a lo mejor este CEO en una multinacional puede estar en otra sede de la multinacional. Pero igual no quitas el problema. Pero lo que quiero decir es que tenemos tan interiorizado el caso que lo que se produce aquí se puede reproducir en otra. Por eso es tan importante lo que habéis hablado siempre, ya tanto desde Osalan como desde el Instituto, de todas estas políticas de sensibilización, de información. Lo que decía Marina, ¿no? Que las empresas reproducen un poco lo que somos como sociedad. Entonces, es sumamente complejo, sumamente complejo. La verdad es que me encantaría tener la varita mágica, pero no la tengo, yo creo que no, como inspección no la tenemos, y yo personalmente, como persona que me llevo muchos años dedicando, tampoco la tengo. Para mí, cada vez que actúo más, y lo comentábamos, me parece más complejo el tema, cada vez más complejo. Sí, total. Sí, otra cuestión. Al hilo de lo que comentabais anteriormente, hay preguntas recurrentes en el chat sobre los conceptos de acoso laboral y el acoso sexual o por razón de sexo, y en concreto sobre cómo podemos diferenciar o con qué herramientas contamos para determinar si un caso de acoso laboral es por razón de sexo. Claro, a ver, un poco en la línea de lo que hemos trasladado, ¿no? Que no hay un método que pueda valorar situaciones de acoso aplicándolo y dándonos el resultado mágico, por así decirlo. O sea que yo creo que sí que es fundamental, de nuevo, insistir en el tema de la formación para discernir. De hecho, es que esto también lo hemos hablado en el desayuno, o sea, se está reproduciendo las mismas preguntas, ¿no? Tenemos las mismas claro, inquietudes. yo creo que hay mucha confusión a veces porque ¿dónde está el matiz entre que algo es moving y cuando hay una dimensión de género detrás? Es decir, ¿me están haciendo moving por ser mujer o porque realmente hay una situación de moving que no tiene esta dimensión, ¿no? Entonces, a mí me parece complejo, pero sí que creo que la persona que un poco decida eso, sí que tiene que ser al menos sensible ante estereotipos y roles y asumir que no todos tenemos el mismo escenario, ¿no? Porque al final, o sea, no abordar estas situaciones desde un punto de vista neutro, porque hay una realidad detrás, ¿no? Y entonces un poco la idea, ¿no? No sé si opina igual, Carmen. Sí, sí. Yo creo que es un poco la dificultad que acarrea eso y la importancia de tener, sobre todo, formación en materia de igualdad. Además, el convenio 190 le otorga un protagonismo muy importante a la dimensión de género en todos los tipos de violencia, porque, claro, la violencia de origen externo también puede tener una dimensión de género detrás, si se comete una agresión sexual a una camarera en una discoteca, ¿no? Es decir, es que el género es transversal a todos los tipos de acoso y de violencia. Sí, en relación con esto también hay otra pregunta que añade, por ejemplo, el componente mental, ¿no? Cuando concurren, por ejemplo, circunstancias de salud mental en los casos de acoso, cuando la persona denunciada pues tiene esta característica, y teniendo en cuenta además el derecho a la confidencialidad de esta persona,
pues una persona que participa en el chat pregunta pues cómo podría actuar la empresa en este caso y cuál sería el papel del técnico en la técnica de prevención. Claro que eso... Es complejo, nos encontramos con casos tanto de personas que tienen algún tipo de patología mental diagnosticada, que puede... Es que tengo los casos en la cabeza, ¿sabes? Es que es muy difícil de abordar. Por la protección de datos, por el respeto a la confidencialidad que tienen también el tema de los médicos, y puede ser que la patología esté diagnosticada, como puede ser que de repente tengas un brote psicótico y que no esté diagnosticado y ocurra. Claro, aquí a veces nos hemos planteado desde la Inspección de Trabajo hasta qué punto se podría exigir una vigilancia de la salud teniendo en cuenta lo de daño a ti mismo o a terceros. Y siempre es algo que nos genera muchísima cautela, porque esto es realmente muy complicado. Yo aquí lo que diría es que, y un poco va en la línea de lo que acababa yo cuando solo de los condicionantes, es importantísima la interconexión entre las disciplinas preventivas. Si realmente se trabajara de manera interdisciplinar con la medicina del trabajo, que yo creo que es fundamental, sobre todo cuando en ergonomía y en psicosociología me parece fundamental, también en algunas cuestiones de higiene, pero en ergonomía y psico me parece fundamental porque además, como la mayoría acaban por enfermedad común, ¿sabes? Yo creo que podríamos resolver algunos de los casos que se dan con adaptaciones del puesto de trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, sin llegar a un caso de acoso, imaginaros una persona que tiene diagnosticado una esquizofrenia, ¿vale? Y sabemos que, y es vigilante, por ejemplo, de seguridad. Es, por ejemplo, y se ha dado el caso, sabemos que puntas de estrés a una persona esquizofrénica le pueden alterar y le pueden descompensar. O sea, puede estar medicado, llevar una vida laboral, estar integrado, es una persona vulnerable. Recordar que el criterio técnico de la inspección, por orden de la Comisión Europea, dice que en las evaluaciones de riesgos tenemos que tener en cuenta la sensibilidad y la vulnerabilidad, cuando habla de género, inmigración, personas con discapacidad, todo este tipo de cosas, que todavía no lo tenemos en cuenta, pero se tendría que tener en cuenta. Claro, tú ante esto, desde el punto de vista psicosocial, tienes que tener en cuenta, o tendrías que poder saber que esa persona igual tiene una adaptación del puesto de trabajo. No tienes por qué saber la patología que tiene, porque el médico del trabajo no tiene por qué decírtela. Bueno, no tiene ni debe decírtela, pero sí que puede decirte que esta persona es especialmente sensible a fuentes de estrés como carga de trabajo o, no sé, trabajar en sitios, por ejemplo, como vigilante de seguridad. No es lo mismo trabajar en un sitio que estás más o menos tranquilo que trabajar de vigilante de seguridad en la Sagrada Familia de Barcelona. Por poneros un caso, con un montón de gente, con muchísimas circunstancias que te pueden alterar, ¿vale? Pues igual esta persona ahí no debería estar, porque puede tener un brote, ¿vale? Cuando ocurre un tema de acoso sexual o de violencia, pues esto es complejísimo. Acordaos de aquella doctora que en un hospital madrileño creo que pasó, ¿no? Sí. Que pasó con un cuchillo, con algo así, y mató a algún... Pues claro, es sumamente difícil. Pues estamos en una disciplina preventiva que parece la María, pero que estamos observando que tiene una complejidad altísima, ¿no? Y por eso requiere que todos nos apoyemos entre todos, las instituciones, los servicios de prevención. Yo creo que el trabajo conjunto aquí y esto de remar todos a una es fundamental. Y siento no poder contestar a la persona que me ha preguntado de una manera más clara, pero es que realmente no hay una respuesta. Si desconocemos el caso, prima sobre todo la protección de datos y la salud mental es un tema que, si se sabe, puede generar... Ahora estoy recordando un caso que tenemos ahora, que es una persona que tiene visiones, que nos acaba de llegar. Ya veremos cómo lo abordamos. Ya estamos, la inspectora de trabajo y yo, temblando de ver cómo abordamos este caso, porque el trabajador no quiere hacerse la vigilancia de la salud y no sabemos cómo actuar. Lo tenemos que... Requiere mucho tiempo. También tenemos mucha carga en la inspección de trabajo y estos casos requieren muchísimo tiempo. Es mucho más fácil hacer casos de amianto, seguridad, que este tipo de temas. Sí, ¿tenemos tiempo? No sé si hay alguna más. Vale, y al hilo de lo que comentabas precisamente ahora,
bueno, nos hacen una pregunta muy concreta sobre las situaciones en las que se puede determinar que un riesgo psicosocial es grave e inminente, como, pues, por ejemplo, lo que acabas de comentar, ¿no? Gente que está formada, ¿eh? No es todo tan... Estas son más de porque examen van a todavía. por las... Sí. Un riesgo grave inminente, Itziar, un riesgo grave inminente, aquí yo creo que tú puedes decir mucho más que yo. Sí. Yo creo que en temas de ¿Cuándo un violencia- riesgo psicosocial se puede considerar grave o inminente? Considerar grave inminente. ¿Hay un micrófono? Yo entiendo que ¿Hay cuando algún haya micro? violencia- Ah, Es que creo que está mucho más capacitada Itziar para responder a esto. Yo creo que yo es que solo lo asocio a situaciones de violencia ¿quién se- física, Yolanda. porque es como En contra caos natura queda con la propia naturaleza del riesgo. A ver, ahora sí me oís. Inminente es cuando, si se actualiza ese riesgo psicosocial, puede pasar algo grave de momento. Si hay una persona que está muy mal, que está con un cuchillo en la mano, es lo que estamos hablando Lourdes y yo, con un cuchillo en la mano y diciendo que, pues yo creo que se considera riesgo grave inminente. Claro, yo lo asocio con cosas así, de violencia. Una persona que, claro, sí, en general son graves y nos quedamos ahí, pero inminente es cuando de forma inminente estás observando una situación de riesgo psicosocial que va a crear un daño, sí o sí. Claro. Ese es un poco el tema. A ver, son situaciones, lo que estás diciendo, son situaciones muy complejas, muy difíciles. Así que esperemos que le hayamos contestado. Y normalmente, claro, tampoco puedes paralizar la actividad preventiva porque el riesgo, es que estoy pensando en un caso de que tuvo un brote psicótico, cogió un cuchillo y hirió a una serie de compañeros de trabajo y acto seguido se lanzó por la ventana. Entonces, claro, no puedes hacer mucho más. Quiero decirte, es grave, está ocurriendo en ese momento, pero cuando esa persona ya se ha lanzado, o sea, tampoco no puedes hacerla, ¿sabes? Porque normalmente en otras disciplinas se puede paralizar la actividad. Aquí es sumamente complejo, claro, es que preguntan difíciles, ¿eh? Tenéis un auditorio... La gente online está escuchando, sí, muchas gracias. La última, que hay una en sala y nos vamos. Perdón, es que estoy un poco sorprendida que hayáis determinado como riesgo psicosocial que una persona tenga un brote psicótico y coja un cuchillo. No sé, ¿en qué factor psicosocial englobáis esto? O sea, una persona que tiene un brote psicótico... Perdón, es una pregunta porque me ha sorprendido. No lo concibo yo como un riesgo psicosocial. Creo que es un riesgo de una persona trabajadora que está en un estado o en una situación determinada. Pero ¿en qué factor psicosocial englobáis esto? Disculpad, pero creo que más bien un tema médico o... Bueno, para empezar, es que la violencia... Bueno, a ver, la violencia en general, ni la violencia ni la cosa es un factor de riesgo psicosocial. O sea que en ese sentido, un poco lo que comentábamos con las compañeras, no estarían, o sea, las relaciones interpersonales y demás sería como el factor de riesgo psicosocial, pero evidentemente que una persona tenga un brote psicótico es como que no es una condición de trabajo organizativa. O sea, que no es un riesgo, pero no es una condición de trabajo organizativa. No, yo... efectivamente, Elisa. A ver, yo lo considero más pues como puede ser como un robo, es que es como un atraco, es decir, que es más una condición, digamos, de seguridad, por asemejarlo a algo, una condición de seguridad, me refiero al final, ¿no? En sí, más que no es un factor de riesgo, pues está dentro de las... Aquí el caso ha sido porque puede ser un compañero o compañera que en las relaciones de trabajo pueda surgir eso, pero realmente no es en sí, es como una... O sea, ya me estás entendiendo lo que te quiero decir, ¿no, Elisa? Es decir, no... Pues eso es como si vienen y me pegan en el sector sanitario, con un paciente, en la relación. O sea, al final
es más de la relación de la prestación de ese servicio o de las relaciones como compañeros y compañeras de trabajo. Y ya por no meter más también en el tema de violencia machista, etc. O sea, Sí. Ya lo damos por... Sí, porque si no, no vamos al café. Bueno, ¿no? nos vamos al Queremos ir café.